Buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por acá, Saúl, Edu. Nuestra conferencia se llama Guía de Supervivencia para Kafka Developers. Empecemos levantando la mano a las y los developers que estén aquí en la sala, porfa. A ver, vamos a ver cómo estamos de quórum los developers. Bueno, bastante. ¿Quiénes de ustedes no saben Kafka y quieren aprender Kafka? A ver, levanten la mano. Oye, bueno, bastante. A ver, ¿quiénes ya saben Kafka? ¿Han trabajado con Kafka? Bueno, un poquito menos. A ver, una pregunta. De los que ya han trabajado con Kafka, ¿cuántos eventos se les han perdido? ¿Se les han perdido eventos? ¿Sí? Sí, por aquí un sí. ¿Quiénes han tenido problemas? Por allá también. ¿Quiénes han tenido problemas con los esquemas? También, por aquí el principal problema, Fer, por allá, Rocío. Bueno, tienden a ser típicos problemas y esa es la idea de esta charla, poder hablar de algunas o de los tips que tenemos para poder sobrevivir a nuestro primer proyecto de Kafka o los proyectos en general. ¿Por qué una guía de supervivencia de Kafka? Lo primero, las arquitecturas distribuidas. ¿Okay? Kafka se basa o está sobre una arquitectura distribuida. Per se es una arquitectura distribuida. Muchísimos nodos, muchísimos eventos. En mi experiencia, la primera vez que me afronté a Kafka, yo decía, ¿por qué simplemente no hacemos una resapilla y no tenemos que hacer esto? Y trabajar con eventos y la arquitectura distribuida. No la entendía bien. Tiende a ser un concepto complejo. Entender dónde encaja Kafka. Hace poco estaba hablando con un compañero y me decía, el problema no es Kafka per se, el problema es que quieren utilizar Kafka para todo. Vamos a hacer, no sé, un servicio. No, mete Kafka ahí, eso va a servir. Y no es así. Cada herramienta tiene su contexto, ciertamente. Lo mismo va a pasar para Kafka. Generalmente nos enfocamos a nivel técnico, cómo funciona Kafka, dónde la podemos meter, pero no vemos a nivel de negocio si realmente hace fit o encaja. Complejos y diversos casos de uso. Esto es algo positivo y también negativo. Lo positivo es que podemos aprender muchísimo, sobre todo de arquitectura distribuida. Kafka nos ayuda en muchísimos y diversos casos, ya vamos a ver algunos. Pero lo complejo es que, como son tantos, ¿cómo sabemos cómo configurar para ciertos casos específicos? Difícil de depurar, intrínseco a las arquitecturas distribuidas. ¿Qué pasó con mi evento? ¿Dónde está? Desapareció. No sé qué pasó con ese evento. ¿Okay? Muy difícil de depurar. Y todo eso se acumula y se transforma en que Kafka, en general, tiene una curva de aprendizaje súper demandante, súper pronunciada. Meses hasta años para aprender Kafka. Muy bien, queremos presentarle un poco la hoja de ruta que les traemos, ¿ok? Lastimosamente no podemos hablar de muchísimas cosas, el tiempo es limitado, pero queremos hablarles de un poco de qué es Kafka y por qué, para poder entender realmente dónde la podemos introducir en nuestro ecosistema de aplicaciones, su arquitectura, posteriormente patrones, buenas prácticas, evolución de los esquemas y monitoreo, para finalizar. Empecemos con qué es Kafka. Si vamos a la definición oficial, primero es un proyecto open source, lo cual es súper importante. Muchísimas organizaciones están proveyendo código y herramientas alrededor de Kafka. Es una plataforma de streaming distribuida, en español podríamos decir de eventos distribuidos, lo que nos permite, en términos generales, entender de que Kafka va a ser ese punto único para poder transmitir nuestros mensajes o el flujo de datos. Es también un real-time data pipeline. ¿Qué quiere decir eso? Nos permite o nos provee herramientas para poder transformar nuestros datos en tiempo real. Y por último, funciona o fue diseñado para aplicaciones de streaming o streaming applications, ¿ok? Que son aplicaciones que funcionan para poder ingerir o para poder trabajar o transformar datos en tiempo real. Ok, pero hablemos un poquito más de streaming.
que digamos que es la parte interesante, es el núcleo. Durante muchas décadas hemos invertido muchísimo tiempo en investigar y en desarrollar aplicaciones, bueno, además de monolíticas, con datos en reposo, data in rest, como los conocemos. Ejemplos, desde Postgres hasta Mongo, un montón de herramientas e investigaciones que hemos desarrollado durante muchísimo tiempo. Este paradigma cambia con Kafka y con sus homólogos, obviamente. Ahora pensamos más en data in motion, data que se está moviendo constantemente. Y ahí está el key, ahí es donde entra Kafka. Imaginemos que aquí tengo un periódico, que fue difícil de conseguir, ya nadie lee periódicos, ¿ok? Y de este lado tengo Twitter, periódico y Twitter. ¿Quién o cuál de los dos creen que sería Kafka en este ejemplo? Twitter, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la data, primero rápidamente, pero en tiempo real. Es un flujo constante de data. En cambio, con los periódicos tenemos que ir al sitio, es una data en reposo, está escrita y ya. Acá pueden ver algunos de los ejemplos en los que se está utilizando Kafka actualmente. Tengan en cuenta que Kafka va a ser el centro neurálgico de todo esto. Va a ser el canal por donde la data o el flujo de datos se encamina. ¿Ok? Bueno, ahí tienen muchísimos o algunos ejemplos. Kafka como proyecto open source es actualmente muy importante. Está siendo usada por miles de compañías en este momento, incluyendo el 80% de las Fortune 100, que serían las 100 compañías más importantes o más valiosas de Estados Unidos. Y no la están utilizando por utilizarla, las utilizan en sus aplicaciones críticas, ¿okay? En el núcleo de su negocio. Acá tenemos un gráfico que extrajimos de Stack Overflow para ver un poco la evolución de Kafka. En 2011 fue la primera versión, fue el primer release, y como pueden observar, la gran diferencia entre algunos homólogos, como Google PubSub, RabbitMQ, que se le pueden parecer. Kafka es ampliamente usada y ampliamente, digamos, preferida. Obviamente, este gráfico lo podemos, digamos, entender de dos maneras. Número uno, de que como es la más popular, es la más usada, obviamente genera más preguntas y más consultas en Stack Overflow. Pero también puede ser que como es la más compleja, también genera más preguntas, ¿no? Entonces, por eso también esta guía de supervivencia. Porque Kafka, rápidamente tenemos tres grandes categorías o tres grandes pilares de por qué Kafka. La primera son los core capabilities, que son las capacidades técnicas que Kafka nos provee. High throughput, cómo ingesta data, la velocidad. Escalable, obviamente, es una arquitectura distribuida, tienen que existir muchísimos nodos. Permanent storage, eso es, digamos que un punto clave por la cual se volvió tan popular. En Kafka tú tienes la posibilidad de configurar el storage que tú necesitas. Infinito para toda la vida o por que dure una semana o que dure un mes. Tú defines cuánto va a estar tu data dentro de Kafka. Y high availability, obviamente. Posteriormente tenemos ecosistema, que significa todo lo que está desarrollando la comunidad alrededor de Kafka. Y por último, la confianza que ha generado. Como dije anteriormente, las grandes organizaciones están utilizando Kafka como centro neurálgico para transmitir toda su data, toda la data que se está moviendo. Por eso dice ya mission critical, se utiliza en el centro, en el core de los negocios. Ok, gracias. Ok, ahora hablemos un poco sobre la arquitectura de Kafka. Yo también recordaba cuando comenzamos a trabajar con Apache Kafka, lo primero que nos encontramos es que hay demasiada información relacionada a Kafka, información bastante compleja, incluso la documentación oficial de Apache Kafka incluye términos bastante complejos de entender a primera instancia, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hablan de brokers, cluster, replicación, de un montón de cosas que tal vez a primera mano para comenzar a trabajar con Apache Kafka no son tan necesarios. Acá les trajimos algunos conceptos importantes que debemos entender para trabajar con Apache Kafka, ¿no? Primero entendamos la motivación de diseño de Apache Kafka. Nuestra industria ha desarrollado desde hace mucho tiempo aplicaciones donde se procesa lógica de negocio en una aplicación o framework específico, por ejemplo Java, React o Spring Boot, cualquier framework que se nos ocurra. Pero a la final necesitamos ir, o muchas veces necesitamos ir a una capa de almacenamiento, por ejemplo Postgres, Mongo o cualquier otra base de datos. Kafka, el diseño de Kafka originalmente fue eso, representar esa capa de almacenamiento, únicamente. De hecho, toda la lógica que hace que Kafka, o la gran parte de la lógica que hace que Kafka se comporte como un sistema de mensajería o de streaming, reside del lado del procesamiento de nuestra aplicación. Nosotros normalmente importamos bibliotecas en nuestro lenguaje en los que estamos trabajando para utilizar Apache Kafka. En esa biblioteca es donde está almacenada gran parte de esa lógica para que Kafka se comporte como ese sistema de mensajería. Kafka, como cluster o como servicio desplegado, solo representa esa capa de almacenamiento, ¿no? Entonces, y esa capa de almacenamiento tiene la capacidad de ser distribuido para que no exista este único punto de fallo, de tal manera que si falla un broker o un nodo de Kafka, toda nuestra plataforma de Kafka ya no podríamos transmitir eventos de esa forma. Entonces, por eso es distribuido. Otra de las cosas, y este es el concepto más importante de Kafka, es las particiones, las Kafka Partition. Esto lo podemos, es una estructura de datos que le permite a Kafka almacenar esos mensajes. Podemos encontrar una analogía con otras herramientas, por ejemplo, JMS o RabbitMQ, donde tienen definido colas, ¿no? La Kafka Partition, podremos encontrar esa analogía como que son esas colas, ¿no? Donde hay aplicaciones que juegan el rol de productor y hay aplicaciones que juegan el rol de consumidor. Estas aplicaciones de productores, la idea es que puedan escribir mensajes a esas Kafka Partition y lo hacen de una forma secuencial. Y a su vez hay sistemas consumidores o aplicaciones consumidoras que pueden leer en el mismo orden que el productor escribió los mensajes hacia la partición, en el mismo orden los lee una aplicación consumidora. A la final, estas estructuras de datos que representan las particiones son distribuidas en múltiples nodos del broker, donde el productor, la aplicación productora, decide a qué partición va a escribir un mensaje en específico. Entonces, eso es básicamente lo que son las particiones. Ahora tenemos los tópicos. Los tópicos no son más que una forma de agrupar particiones. Por esa necesidad de aplicar configuraciones comunes para estas particiones, se crea este concepto de tópico, que es una agrupación de estas particiones. Entonces, el tópico puede contener múltiples particiones. Un tópico no necesariamente tiene que tener eventos o mensajes de un mismo tipo. Podríamos manejar distintos tipos, pero de alguna forma relacionados entre sí. No exactamente con la misma estructura, pero sí relacionados lógicamente. Ya eso es totalmente de cómo nosotros diseñamos nuestra aplicación. También, como les dije, estas particiones a su vez manejan offsets. Los offsets son como slots en cada una de estas particiones. Cada vez que se escribe un nuevo mensaje en una partición, se aumenta ese offset sobre esa partición. Entonces, esos son los conceptos más importantes que debemos entender sobre Kafka y siempre tener en cuenta. En base a estos conceptos, nosotros trajimos algunas recomendaciones o buenas prácticas para tener en cuenta al momento de comenzar a trabajar con Apache Kafka, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar con Apache Kafka, rápidamente nos encontramos con la necesidad de crear este tópico, de lo que ya hablamos ahorita. En
Entonces, al momento de crear el tópico, nos pide algunos... hay distintas herramientas que te ayudan a crear este tópico, pero nos piden algunos argumentos obligatorios. Uno de ellos es la cantidad de particiones que van a estar incluidas dentro de ese tópico. Esta es una pregunta o una decisión que no debemos tomar a la ligera, la cantidad de particiones que están dentro de tu tópico, porque una asignación de particiones exagerado sobre tu tópico puede causar un impacto en el rendimiento positivo o negativo, mayormente negativo, una cantidad exagerada de particiones. Entonces, debemos tener en cuenta dos cosas al momento de establecer este número de particiones. Uno, el paralelismo, y lo otro, la disponibilidad. Para el paralelismo, Kafka funciona de una forma que los consumidores se pueden agrupar formando que son prácticamente réplicas de tu aplicación para el balanceo de carga y para lograr este paralelismo, procesar mensajes de un mismo tópico de forma paralela, ¿no? Entonces, lo que hacen los consumidores es asignarse particiones. Se dan a la tarea de distribuirse, son lo suficientemente inteligentes para distribuirse equitativamente las particiones que están dentro de un tópico. Entonces, la cantidad de particiones dentro del tópico define la unidad máxima de paralelismo que podemos lograr en ese tópico. Entonces, por eso es que al momento de definir esto es pensar cuál es el paralelismo esperado que yo espero para este consumidor que está consumiendo este tópico. ¿Cuál es el paralelismo máximo que yo espero? El hecho de crear un tópico con una cierta cantidad de particiones lo debemos pensar muy cuidadosamente, porque no es no es una tarea sencilla sobre Kafka modificar este número de particiones. Se puede, pero es complicado. Se tienen que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, lo ideal es ser optimista, digamos así, del paralelismo esperado para nuestra aplicación. La otra es la disponibilidad. Volvemos acá a la disponibilidad. Para evitar este único punto de fallo, ¿podemos crear un tópico con una sola partición? Sí, sí podemos. Pero significaría que todos los productores están enviando a una sola partición y se convierte esa única partición como único punto de falla. Entonces, debemos tener en cuenta lograr una alta disponibilidad, de tal manera que si parte de tu clúster de Kafka falla, cae, entonces pueda seguir o tolere la aplicación, pueda continuar produciendo estos mensajes, ¿no? Entonces, nosotros trajimos una recomendación, no es algo que necesariamente tiene que ser así en todos los casos de uso, pero para lograr esta disponibilidad y paralelismo, consideren o determinen cuál es la cantidad de broker que tiene actualmente su clúster de Kafka. Y esa determinan la cantidad de particiones, que son las particiones por disponibilidad, lo determinan como la mitad de la cantidad de brokers o de nodos que tiene su clúster, porque es la cantidad que tolera Kafka que pueden fallar y continuar funcionando. Entonces, si le asignamos la mitad de esos brokers, significa que a pesar de que la mitad de su clúster caiga, aún podrían seguir funcionando sus aplicaciones y produciendo. Y el otro es las particiones por paralelismo, que es el número máximo de consumidores que esperamos. De eso, determinar cuál es el máximo de esos dos números, cuál es el mayor, y establecer ese como punto de inicio. ¿Ya? Eso con cuanto a las particiones. Otro parámetro que nos es requerido al momento de crear un tópico es el factor de replicación. Esas particiones, yo les dije que se distribuían equitativamente en todos los nodos de Apache Kafka. Además, también se están replicando, se crea una copia y que en tiempo real se mantienen actualizadas. Entonces, para que en escenario de falla, esa partición que anteriormente era un líder, falla, pueda tomar el rol otra y los productores continúen produciendo los mensajes. Entonces, eso es, así es como funciona algo ese factor de replicación, donde hay un líder y se va actualizando en tiempo real. Consideramos que es 3
se adapta muy bien, el factor de replicación como 3, se adapta muy bien a muchos casos de uso, porque no es un número exagerado, donde va a causar que en todo tu clúster exista un alto tráfico, tratando de sincronizar con muchos brokers, y tampoco es un número muy bajo como para que se convierta de que solamente tenemos una réplica y si se cayó la réplica pues no tenemos más nada. Entonces 3 es un número, consideramos que es un número ideal con el que iniciar. Producir en batches. Nosotros como desarrolladoras tenemos esa responsabilidad de enviar esos mensajes hacia Kafka, ¿no? Lo ideal es que lo hagamos en batches, lo más posible. De esa forma, no solo tu aplicación alcanza un mínimo tráfico entre tu aplicación y el clúster de Apache Kafka, todos los nodos, sino que también tu broker, tu clúster entero, recibe menos requests. Estas aplicaciones producer lo que hacen es enviar requests para escribir mensajes hacia el clúster. Entonces, producir en batches lograríamos menos requests hacia el broker y es algo que toda la organización les va a agradecer porque el clúster tendría una mejor salud. Entonces, para producir en batches tenemos que tener en cuenta que todo se trata en base a límites. Aquí son algunas de las configuraciones que, independientemente del lenguaje que utilicen, las van a encontrar al momento de configurar sus productores. Una de ellas es el buffer memory. El buffer memory lo que determina esa cantidad en memoria, en bytes, que tu aplicación va a destinar para guardar esos batches hasta que sean enviados al broker. Otra es el max block ms, que es tu aplicación puede darse de que el buffer esté lleno y el max block lo que va a hacer es cuánto tu aplicación va a esperar hasta que se libere el buffer, si no, da un timeout. Tu aplicación da un timeout, lo cual es saludable porque no vamos a bloquear la aplicación entera si es que el buffer está lleno. Entonces, y lo otro ya es el tamaño del batch. Hay dos límites, uno es de tiempo y otro es de tamaño. El límite de tamaño es qué tan grande, cuál es el tamaño máximo que puede alcanzar un batch de mensajes hasta que sea cerrado y enviado al clúster. Y el IngerMS, que es cuánto es la cantidad de tiempo en milisegundos que debo esperar hasta que el batch hasta que el batch se cierre, haya o no alcanzado su límite del tamaño. Esto tienen que manejarlo con cuidado porque a pesar de que sí, optimicemos para que se envíen muchos batch de mensajes, pero esto también va a agregar latencia a esos mensajes. Es decir, que sus mensajes pueden tardar unos milisegundos adicionales para que sean disponibilizados para los consumidores. Eso. El ordenamiento de los mensajes. Esto acá es muy importante tenerlo en cuenta porque hay varios casos de uso donde el ordenamiento es crítico para que los mensajes se lean exactamente en la secuencia que el productor los escribió. Entonces, para esto, el productor en realidad, como les mencionaba, puede escribir a cualquier partición, es libre de decidir. Las bibliotecas que nosotros incluimos en los producers son las que se encargan de determinar, calcular cuál es la partición a la que ese mensaje se va a escribir. Entonces, normalmente es el comportamiento por defecto, con el key del mensaje, el message key, va a ejecutar una función matemática que va a obtener, en este caso de uso nosotros tenemos 3 particiones. Alguna de las 3 particiones del 0 al 2 puede ser seleccionada en base a esa función. Lo que quiere decir que siempre que una partición tenga un key, el mismo key irá siempre a la misma partición. De esta forma. En caso de que la partición, el mensaje, no contenga un key que el producer pueda utilizar para determinar esta partición, entonces se seleccionará una partición en un formato round robin, donde se irá distribuyendo equitativamente entre todas estas particiones. Entonces, esas bibliotecas nos hacen esta promesa. Los mensajes con el mismo key irán siempre a la misma partición. Y como el orden está definido a la misma partición, eso es lo que buscamos.
pero eso es siempre que el número de particiones del tópico no se modifique. En ese caso, cuando nosotros agreguemos una nueva partición, entonces puede ocurrir que algunos mensajes estén ubicados en una partición que originalmente había estado en otro mensaje. Entonces, ahí corremos el riesgo de desorden en cuanto a cuando los consumidores están leyendo los mensajes, puede haber desorden en los mensajes. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta al momento de trabajar, cuando queremos o no ordenamiento. Otra es las garantías de entrega, y esto causa muchísima confusión. Kafka, de por sí, garantiza tres semánticas de entrega de los mensajes. Una es at most once, otra es at least once, y el otro es exactly once. Muchas veces, y esta es la más fácil en caer, accidental o cuando la buscamos, es at most once. Significa que nuestros consumidores reciben el mensaje una o puede ser que 0 veces. Esto a veces lo buscamos, a veces no. Eso lo logramos si es que el consumidor falla procesando ese mensaje, ignoramos simplemente la sección. Y el consumidor hace commit, le dice a Kafka, ya se procesó el mensaje. Entonces, en ese caso, perderíamos ese mensaje, nunca lo volveríamos a recibir. Lo otro es at least once. At least once, lo único que debemos hacer es manejar esa sección, propagarla hacia arriba, para que el consumidor no sea capaz de decirle a Kafka, ya procesé este mensaje, sino que le diga, obtuve este error, no hace commit del mensaje, y Kafka le vuelve a entregar el mensaje. Por eso que se dice que es at least once. Vas a recibir el mensaje más de una vez. Y eso es el comportamiento que vamos a encontrar en muchas aplicaciones. Y debemos tener en cuenta que nuestras aplicaciones deberían soportar este comportamiento de recibir múltiples veces el mensaje. El exactly once es algo que buscamos demasiado. Porque suena más seguro. Parece que se comportara más natural. No, yo espero que nuestra aplicación reciba exactamente el mensaje una única vez y lo procese una única vez. Esto en sistemas distribuidos es súper difícil de alcanzar. Kafka ofrece una garantía de entrega de exactly once, eso hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta que nosotros si tenemos una aplicación que es capaz de consumir de un tópico, o las particiones de un tópico, la procesa y emite, Kafka garantiza de que ese mensaje produzca como salida exactamente otro mensaje. No va a recibir un mensaje y va a producir dos. No. Sino que garantiza este exactly once. Si nuestra aplicación llama a un sistema externo, como una base de datos, esto sigue siendo at least once, porque Kafka no garantiza de esta parte. Sigue siendo, nuestra aplicación va a recibir, o nuestra base de datos va a recibir at least once ese mensaje. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hay garantías de at least once, nosotros deberíamos implementar la idempotencia. La idempotencia es solamente que no importa cuántas veces nosotros recibamos ese mensaje, el resultado sea el mismo. Esta es una sentencia SQL donde no importa cuántas veces nosotros ejecutemos esta sentencia SQL, siempre vamos a tener el mismo resultado. Esto podría considerarse como idempotente. Al momento de configurar cada una de estas garantías de entregas, nosotros debemos establecer algunas propiedades o simplemente escribir nuestro consumidor de alguna forma. En el caso de at most once, nosotros, el productor, en el producer, debemos establecer una propiedad que se llama ax a un valor de 1 y a nivel de consumidor, en la aplicación que está consumiendo esos mensajes, solo ignoramos la sección si es que falla. De esa forma, si logramos alguna de estas dos, tendríamos at most once. At least once, tendríamos que, a nivel de productor, tendríamos que establecer esta propiedad ax en all y manejar propiamente las excepciones para que no darle falsos positivos a Kafka y Kafka te vuelve a entregar el mensaje si es que falló. Y por último tenemos exactly once. Exactly once lleva un poco más de esfuerzo de lograrlo. Las bibliotecas de Kafka que importamos en nuestro código ofrecen un API de transacciones.
debemos utilizar ese API de transacciones y además debemos establecer idempotency true, diciendo como que ya ese tópico es idempotente. Debemos establecer un ID transaccional y habilitar el commit, deshabilitar el commit automático. Y a nivel de consumidor debemos establecer un isolation level, read only, solo los mensajes que han sido hechos commit. Entonces, eso es un poco sobre la arquitectura y los buenos patrones que nosotros les trajimos. Saúl le va a hablar un poco más sobre los esquemas. Perfecto, gracias Edu. Hablemos de esquemas ya un poco para finalizar. ¿Qué son los esquemas? Y todos hemos trabajado con esquemas seguramente, ¿sí? JSON esquemas, ese tipo de herramientas. WSDL, WSDL, ¿okay? Para SOAP. En este caso, los esquemas son un lenguaje. Nos permiten darle forma a una entidad o definen la estructura de una entidad de negocio. En este caso, proveedores, suppliers, como dice ahí. Que nos dice, un supplier tiene que tener un ID, tiene que tener un nombre, tiene que tener un address. ¿Okay? Posteriormente vamos a tener un dato que va a cumplir con esa estructura. ¿Okay? Tiene que ser compliance con esa estructura. Si no, o no pertenece o es un error. Es otra entidad. ¿Okay? Nos permite identificar entidades. En Kafka utilizamos una especificación, un lenguaje, ¿okay? Para definir esa estructura. En este caso se llama Abro. Esa estructura que está ahí está definida con esa especificación, Abro. Obviamente existen otras que podemos utilizar. Protobuf, JSON Schema. JSON Schema es de las más populares que hay. Las hemos utilizado desde hace muchísimos años. Pero en Kafka la comunidad en general tiene como el consenso de utilizar Abro. ¿Qué pasa? Perfecto, ya solucionamos un problema. Ya yo sé que esta entidad es supplier y sé que si yo la envío, la produzco este mensaje, este evento, en nuestro caso va a ser sinónimo, o un comando, lo envío, yo sé que el consumidor está esperando también un supplier, para eso la creamos. Pero hay un pequeño problema y siempre va a estar ahí, latente, que luego que definimos nuestro esquema estamos muy felices, pero no queda ahí. La aplicación va a evolucionar, el cliente nos va a pedir más y vamos a tener que transformar nuestra aplicación, iterar sobre ella, ciertamente. Y si iteramos sobre la aplicación, también vamos a tener que iterar sobre los datos. Y aquí estamos hablando de Kafka. Kafka es el canal que mueve los datos. Entonces, surgió un concepto, ok, tenemos que evolucionar. Si evoluciona la aplicación, también tienen que evolucionar los esquemas que me permitan siempre mantener una validación, que me permitan saber si realmente yo estoy actuando sobre el supplier o no. Entonces, este esquema evolution o este concepto surgió, pero tiene que existir alguien que me provea esa lógica de negocio, que diga cómo se debe evolucionar. Y ese alguien es un servicio que se llama Schema Registry, ¿ok? Es un servicio aparte, es un servicio también que está desarrollando la comunidad. ¿Por qué? Porque a Kafka como tal no se le puede agregar más lógica de negocio o complejidades. Como estaba diciendo Edu, Kafka se encarga de almacenar. Kafka no va a incurrir en procesos computacionales, en gastar procesamiento, en procesar tu mensaje. No va a hacer eso. Toda la lógica y las configuraciones las tienes que hacer tú en tus productores, o bueno, casi todas, y consumidores. Tú eres el responsable de hacer esas cosas. Entonces, tiene que existir una lógica y para, transmitir esa lógica o tener una lógica estándar entre todos, surgió este esquema registry, ¿ok? Para no molestar a Kafka, por así decirlo, porque si molestamos a Kafka, entonces el throughput se ve afectado, el rendimiento, y no queremos eso, ¿ok? Este servicio nos da 3 compatibilidades. La primera es Badware Compatibility o compatibilidad Badware. Los datos antiguos se pueden leer o se pueden deserializar, ¿ok? En este caso, digamos que son sinónimos, se pueden leer con el nuevo esquema. O en otras palabras, los datos que un productor con una versión del esquema anterior produjo, nuestros consumidores que están un paso más adelante,
que estos consumidores pueden ser otros equipos que están desarrollando otras aplicaciones, las van a poder leer o van a poder soportar dos versiones, la nueva versión y la anterior. ¿Ok? Súper importante. ¿En dónde es súper útil esta compatibilidad? Cuando tú tienes un ecosistema o múltiples equipos y estos consumidores o estas aplicaciones consumidores se van moviendo más rápido que tus productores o tienen un rate de salida a producción mucho más rápido. Entonces tú puedes aprovechar y decir, ok, en este escenario yo creo que queda mucho mejor utilizar backward. La siguiente sería forward y significa que los nuevos datos que se están produciendo en este momento se van a poder leer con el anterior esquema. En otras palabras, nuestros productores necesitan ir a una velocidad mucho más rápida que nuestros consumidores. Esto pasa muchísimo. Esto nos pasa a nosotros en nuestro actual equipo. Tenemos un clúster, pero tenemos un montón de consumidores, un montón de productores. Y puede ser que estos productores tengan una velocidad diferente. Por tanto, es muy útil en estos casos. Si vas a actualizar o el rate de salida a producción de tus productores es mayor, tal vez sea muy bueno utilizar esto. Por último, tenemos full y significa que los datos, o mejor dicho, es una fusión de los dos anteriores, ¿no? Es lo mismo, los datos antiguos se pueden leer con el nuevo esquema y los datos nuevos también se pueden leer con el anterior esquema. En otras palabras, no hay una restricción como tal de las versiones entre los consumidores y los productores. Tú puedes actualizar cualquiera de los dos, ellos se van a entender. El único problema con full es que tiende a ser más restrictivo en las reglas. Obviamente, esta capa de negocio, esta capa de lógica de Schema Evolution tiene un montón de reglas que no las trajimos acá porque son muy largas, ¿no? Es muchísimo tiempo que tienen que investigar. Tiene un montón de reglas, pero full es mucho más estricta que las dos anteriores. Entonces, tal vez si ustedes necesitan más flexibilidad en la estructura de sus datos, posiblemente lo mejor es que utilicen cualquiera de los dos anteriores y eviten utilizar esta. Para finalizar, vamos a ver qué monitorear. Ya vimos en las anteriores presentaciones, ¿no?, que hablaban de monitoreo. Súper importante en todas nuestras aplicaciones, obviamente en nuestras aplicaciones que utilizan Kafka también. Obviamente aquí tendríamos que cambiar un poco el concepto. Aquí ya estaríamos hablando de eventos, cómo monitoreamos estos eventos. Acá traemos algunos ejemplos y lo primero que seguramente ustedes van a querer monitorear para poder sobrevivir a su primer proyecto de Kafka va a ser el lag. ¿Qué es ese lag? Ese lag es la diferencia que existe entre todos los mensajes que se han producido y los mensajes que ustedes han consumido. O sea, ¿ustedes están al día o están retrasados en los mensajes que están leyendo? ¿Y qué significa eso? Significa muchísimas cosas. Significa que tu aplicación consumidora no está consumiendo a la velocidad y van a tener que apretar el acelerador. Algo está sucediendo con esta aplicación. ¿Por qué no está consumiendo a la suficiente velocidad? ¿Por qué hay tantos mensajes todavía que están en Kafka? Esa aplicación puede que tenga algún problema. Obviamente, tenemos algunas herramientas. Todas las que traemos aquí son open source, AKHQ, Borrow de LinkedIn. Y también van a querer monitorear la latencia. Aquí la latencia tiene otro significado también. La latencia se entiende como el tiempo entre que el mensaje fue producido, o el tiempo total del mensaje fue producido, o la diferencia entre el que el mensaje fue producido a que fue consumido. Significa que nosotros podemos saber, según un timeline, ¿no?, según un tiempo, acá cuánto duró y cuánto fue el lag de esos mensajes. ¿Okay? Podemos identificar picos de producción y también picos de consumo. Cuánto se está elevando el offset, que fue lo que nos estaba comentando Eduber, que son los índices, ¿no?, los slots. Se está llenando. ¿Cuánto tiempo duró para poder ser consumido? El rebalanceo de grupos de consumidores es algo que van a necesitar y que los va a ayudar a sobrevivir. Sin esto, no van a sobrevivir. ¿Por qué? Cada vez, como estaba diciendo Edu, estamos hablando de paralelismo. ¿Ok? Y a mí me interesa tener 5 hilos consumiendo al mismo tiempo y perfecto, está funcionando perfecto.
me encanta. Pero de repente vemos que vemos que el lag empieza a subir, pero no sabemos el por qué, queremos identificar también. El rebalanceo significa cuando tenemos estos 5 hilos consumiendo al mismo tiempo en paralelo y uno se cae, un hilo de esto se queda congelado. Kafka o los consumidores son suficientemente inteligentes para decir, si tú te congelaste o tú te caíste, te desconectaste, nosotros tenemos que rebalancear el trabajo. Es suficientemente inteligente. Entonces ahora no somos 5, somos 4. El trabajo no los tenemos que repartir. En ese proceso, en ese momento hace un rebalanceo. Si nosotros contamos cuántos rebalanceos hace por minuto, por segundo, por día, podemos identificar que algo está pasando. ¿Por qué mis consumidores se desconectan? Se están desconectando demasiado. Yo necesito que sigan trabajando. ¿Por qué se desconectan? Muy bien, tasa de producción y consumo de mensajes típicos. Queremos saber cuánto estamos produciendo, cuánto estamos consumiendo. Mensajes perdidos. Igual, dependiendo del caso de uso, pero muchísimos casos de uso no quieren perder mensajes. ¿Okay? Entonces, vamos a querer monitorear cuánto estamos perdiendo. Simplemente es un conteo y necesitamos entender 2 cosas aquí. Lo número 1 es que nuestros productores tienen que ser idempotentes, ¿sí? ¿Okay? Idempotentes. Y lo número 2 es que vamos a contar básicamente esta excepción que dice aquí. Es una excepción, pero esto lo vamos a contar a nivel de broker. Entonces, cuando nuestro broker empiece a generar esa excepción, estamos perdiendo mensajes. ¿Okay? Ya lo vamos a saber inmediatamente. Perfecto. Por último, el tamaño de disco. Seguramente ustedes se van a preguntar, ok, tamaño de disco, pero eso le compete a los administradores, no nos compete a los desarrolladores. Y en este caso, no es así, como en la mayoría de casos con Kafka. ¿Qué pasa? Como estaba diciendo Edu, es responsabilidad del productor distribuir los mensajes. De nuevo, Kafka se encarga de almacenar, pero muchísima de la lógica fue, digamos, extraída de Kafka para elevar el throughput, para elevar las velocidades. Entonces, ¿quién se encarga de esa lógica? La aplicación que tú estás programando. Eso está bastante bien. ¿Por qué? Porque es una arquitectura distribuida. Pero ¿qué pasa en este caso? Como vemos acá, bueno, tenemos 6 brokers, ¿no? 6 nodos, y tenemos mucho espacio, está bien. Pero vemos una gran diferencia entre el broker 6, que está en color marrón, y el 3, que está en verde, ¿no? Que está casi al 40%. Y el marrón básicamente tiene todo el 100% del disco libre. Esto puede ser culpa de nosotros, porque el productor se encarga de distribuir en las particiones. Y lo que queremos es tener escalabilidad, como dijimos al principio, para que escale. Lo ideal es que estos discos vayan creciendo al mismo tamaño. Y aquí hay un desbalance. Entonces puede ser nuestra responsabilidad y por eso es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso fue todo. Vamos a la sección de preguntas y ahí están los contactos por si acaso. Muchas gracias.